En un país marcado por décadas de guerra civil, corrupción y miedo, un hombre emergió con una gorra en la cabeza, con Twitter en la mano y una promesa: cambiarlo todo. En menos de 5 años, Nayib Bukele pasó de ser un político expulsado por su propio partido a convertirse en el presidente más popular de la historia reciente de El Salvador, aplaudido por muchos y criticado por otros, además de ser vigilado por los defensores de la democracia. Su estilo de gobierno ha roto con todo lo establecido. Este no es un reportaje sobre un político tradicional, esta es la historia de cómo un alternativo con carisma, cálculo y poder ha reescrito las reglas del juego político en Centroamérica. Nayib Armando Bukele Ortiz nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un empresario destacado de origen palestino, conocido también por su liderazgo religioso como imán musulmán y por su pensamiento crítico frente al poder político tradicional salvadoreño. Su madre, Olga Ortiz de Bukele, provenía de una familia católica, oriunda de Concepción de Oriente, La Unión. Nayib creció en un hogar donde las ideas, los negocios y la política se entrecruzaban con libertad. Durante su juventud, Bukele estudió en colegios privados y se formó en ambientes donde el acceso a la tecnología y los negocios era natural. Aunque se ha dicho que estudió mercadeo en la Universidad Centroamericana, él mismo ha declarado que no ha terminado sus estudios universitarios, eligiendo en su lugar emprender. A los 18 años ya estaba dirigiendo su primera empresa de publicidad, parte de un conglomerado familiar. No era un activista político ni tampoco parte de la élite tradicional, pero en 2011 su apellido comenzó a aparecer en las papeletas electorales. Fue postulado por el FMLN, el partido de izquierda surgido de la guerrilla, como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio cercano a San Salvador, y así fue como Bukele ganó contra todo pronóstico. Su gestión como alcalde fue enfocada en obras visibles, orden y marketing. Bukele se distinguía de los cuadros tradicionales del FMLN, hablaba con soltura en redes sociales, proyectaba una imagen de juventud, de eficiencia y de no estar manchado por la guerra ni por la vieja ideología. En 2015 dio el siguiente salto. Fue elegido alcalde de San Salvador, capital del país. Allí consolidó su figura como político innovador. Se promocionaba como un administrador eficaz, alguien que modernizaba la ciudad con plazas, iluminación, cultura digital y un discurso sin confrontación directa. Pero dentro del partido comenzaba a chocar con las viejas estructuras. Sus decisiones y estilo autónomo molestaba a la cúpula del FMLN. En 2017 la ruptura fue inevitable. Bukele fue expulsado del partido tras ser acusado de conducta difamatoria, pero lejos de significar su fin, aquello marcó el inicio de algo mayor, su camino hacia la presidencia. Tras su ruptura con el FMLN, Bukele no perdió tiempo, fundó su propio movimiento llamado Nuevas Ideas, una plataforma que prometía romper con el pasado, limpiar la corrupción y devolver el poder al pueblo. Sin embargo, el sistema electoral le cerró la puerta. Nuevas Ideas no logró inscribirse a tiempo para competir en las elecciones presidenciales de 2019, pero Bukele encontró una salida. Se alió con el Partido Gana, una agrupación pequeña y desprestigiada, nacida de una escisión de Arena. La paradójica en ese momento no importó, lo que importaba era la narrativa. Bukele se presentó como el candidato antisistema, el único capaz de enfrentarse a los dos grandes monstruos del bipartidismo que habían gobernado durante 30 años. Hábil en redes sociales, directo, sarcástico y carismático, Bukele conectó con una población cansada de promesas vacías. Sus mítines no eran tradicionales o en un país donde el desencanto político era la norma. Bukele ofrecía algo distinto, una mezcla entre rebeldía juvenil y liderazgo fuerte. En las elecciones del 3 de febrero del 2019, obtuvo más del 53% de los votos en primera vuelta, una victoria histórica. Por primera vez desde los acuerdos de paz, un candidato ganaba sin pertenecer a Arena ni al FMLN. Pero este triunfo solo era el comienzo, porque Bukele llegaba a la presidencia sin un solo diputado propio en la Asamblea Legislativa.
Gobernar no sería fácil, al menos no al principio. Desde el inicio su gobierno combinó obras de alto impacto mediático con una narrativa constante de confrontación. Criticaba abiertamente a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional, instituciones dominadas aún por Arena y el FMLN. Su narrativa era clara: el sistema estaba podrido y yo estoy aquí para derribarlo. El punto de quiebre llegó el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados. Su objetivo era presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo destinado a su plan de seguridad, el Plan Control Territorial. La imagen del presidente sentado en la silla del presidente del Congreso, rodeado de soldados, dio la vuelta al mundo. Para sus seguidores era una señal de autoridad, para sus críticos un gesto autoritario inaceptable. La comunidad internacional levantó la voz, pero en El Salvador su popularidad no decayó, al contrario, muchos lo aplaudieron. La narrativa del presidente que se enfrentaba a los mismos de siempre seguía siendo poderosa. Bukele aprendió rápido que el respaldo popular podía cubrirlo de las críticas más duras, pero también entendió que tenía que gobernar y sin obstáculos, y ese momento llegaría pronto. El 28 de febrero del 2021 marcó un antes y un después en la historia política de El Salvador. Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele, arrasó en las elecciones legislativas, obteniendo una mayoría absoluta junto a su aliado Gana, con 64 de los 84 diputados a su favor. Bukele ya no tenía obstáculos institucionales. La Asamblea Legislativa, por décadas dividida y enfrentada, ahora respondía directamente a un solo poder, el Ejecutivo, y el uso de ese poder no se hizo esperar. La nueva Asamblea destituyó de forma inmediata a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general. Las decisiones fueron ejecutadas sin debate, sin procesos previos, sin ninguna oposición. En cuestión de horas, Bukele tenía en sus manos el control de los tres poderes del Estado. La comunidad internacional reaccionó con preocupaciones. Organismos como la OEA, la ONU y gobiernos como el de Estados Unidos denunciaron lo que consideraron una ruptura del orden democrático. Pero para muchos salvadoreños, cansados de la corrupción de los gobiernos anteriores, estas acciones eran vistas como una limpieza necesaria. Bukele supo mantener ese apoyo apelando a un sentimiento profundo, la traición del pasado y la esperanza de algo diferente. A partir de ese momento, las decisiones más trascendentales del país comenzaron a fluir. Reforma tras reforma, decreto tras decreto, el país fue girando en torno a una sola figura. La oposición quedó desarticulada. Las instituciones dejaron de ser contrapesos. En marzo de 2022, El Salvador vivió uno de los fines de semana más sangrientos de su historia reciente. En solo 3 días, más de 80 personas fueron asesinadas en distintos puntos del país. El gobierno responsabilizó directamente al crimen organizado y Bukele, sin titubeos, respondió con una medida radical: declarar el régimen de excepción. La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó el régimen en cuestión de horas. La medida suspendía derechos constitucionales básicos. Lo que empezó como una acción de emergencia se convirtió en una política de Estado, renovándose cada mes hasta convertirse en parte del nuevo orden salvadoreño. Más de 75,000 personas fueron detenidas en cuestión de meses. El gobierno afirmaba que la mayoría eran miembros o colaboradores del crimen organizado, pero organizaciones de derechos humanos alertaban sobre detenciones arbitrarias, abusos, torturas y desapariciones forzadas. Aún así, las encuestas mostraban un respaldo abrumador a las medidas. La población sentía que, por primera vez en décadas, las agrupaciones delictivas estaban perdiendo el control. El símbolo máximo de esta guerra fue la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel con capacidad para 40,000 reclusos. Las imágenes del recinto se volvieron virales en todo el mundo. Para algunos, una demostración de fuerza y eficiencia. Para otros, una señal preocupante del autoritarismo y violencia institucional. Mientras tanto, Bukele capitalizaba políticamente cada captura,
cada cifra de homicidios que caía, cada mensaje desafiante a la comunidad internacional. El Salvador pasó de ser el país más violento del continente a tener una de las tasas de homicidios más baja del hemisferio, pero el precio fue muchos inocentes detenidos y el colapso del sistema judicial. Durante décadas, la constitución salvadoreña fue clara: la reelección presidencial inmediata estaba prohibida. Diferentes artículos establecían límites para evitar la perpetuación en el poder. Una elección grabada a fuego en un país marcado por el autoritarismo y la guerra civil, pero todo cambió el 3 de septiembre de 2021. Esa noche, una nueva sala de lo constitucional emitió una resolución histórica y polémica. Permitió que un presidente pudiera optar a la reelección inmediata si renunciaba 6 meses antes de terminar su mandato. En ese mismo día, Bukele no lo anunció, no dijo nada, no necesitaba hacerlo. El país entendió el mensaje: la reelección era el próximo paso. Y así fue en junio de 2023 que Nayib Bukele se inscribió oficialmente como candidato presidencial para las elecciones de 2024. La oposición protestó, organismos internacionales levantaron la voz, expertos constitucionales citaron artículos y precedentes, pero el rumbo ya estaba marcado. Con una imagen pública en su punto más alto y una población mayoritariamente agradecida por la baja de los homicidios, Bukele arrasó en las urnas. Según los datos oficiales, obtuvo más del 80% de los votos. Para sus seguidores fue una victoria contra las élites corruptas y los partidos tradicionales. Para sus críticos, la señal definitiva de que El Salvador había dejado atrás el sistema democrático liberal y se adentraba en el terreno del caudillismo moderno. Hoy Nayib Bukele es el primer presidente salvadoreño en casi un siglo que logra reelegirse de forma consecutiva, y lo ha hecho con un poder absoluto. Nayib Bukele es una figura que ha polarizado opiniones, tanto dentro como fuera de El Salvador. Para algunos representa un liderazgo renovador y efectivo, capaz de enfrentar problemas de larga data como la violencia y la corrupción. Para otros, su estilo autoritario y personalista se acerca al populismo, con riesgos claros para la democracia. A pesar de estas críticas y retrocesos en su imagen, Bukele sigue siendo una figura clave en la política salvadoreña y regional, cuyo futuro político y legado están aún por definirse. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.